Bueno, vamos a terminar primero de ver lo que estábamos viendo ayer. Bueno, estábamos viendo la clasificación de los carbohidratos, ¿no? Que se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Estábamos viendo que los monosacáridos más comunes son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que esa es pregunta de examen. La glucosa se oxida para producir energía, calor y dióxido de carbono, que se elimina con la respiración. Vimos también algunos ejemplos de disacáridos como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los disacáridos van a ser compuestos por algunos monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa son monosacáridos. Si nosotros juntamos estas dos moléculas, vamos a obtener lo que es la sacarosa. La sacarosa ya es un disacárido, ¿no? Vimos también algunos polisacáridos, como son el almidón, el glicógeno y la celulosa. Estas también podrían ser preguntas de examen, ¿ok? Acá podemos ver algunos ejemplos de monosacáridos que dice que son de 3 a 6 carbonos, como las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Y los disacáridos, que va a ser la unión de dos monosacáridos, como la sacarosa y fructosa. Y algunos polisacáridos, como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Recordemos también que la glucosa es el azúcar hexosa importante por ser el combustible de los seres humanos. Para obtener glucosa habíamos comentado que también necesitamos un siglo, ¿no? Un siglo bioquímico para degradar la glucosa. La el siglo de la glucólisis. Tiene otro nombre, glucogénesis, glucólisis, glucogénesis. El frío me hace tartamudear, chavos. Ay, de veras que hace mucho frío. Bueno, estábamos viendo también que dentro de la clasificación de los carbohidratos, los monosacáridos se van a formar en la naturaleza por reducción del carbono atmosférico gracias a la fijación del CO2 que van a realizar los organismos fotosintéticos. Y según sea su grupo carbonilo, vamos a obtener monosacáridos también como aldosas, cuyo grupo funcional es un aldehído, cetosas si tienen un grupo funcional cetona. Vimos también un resumen de los carbohidratos más importantes. Por ejemplo, los monosacáridos, como la ribosa y la desoxirribosa, que son parte del ácido nucleico. La glucosa, la fructosa, la galactosa. Aquí podemos observar los componentes, por ejemplo, de 5 carbonos, que son las pentosas, que forman parte del código genético. Las glucosa, fructosa, galactosa, que son hexosas de 6 carbonos. La fusión principal, integrar nucleótidos, ATP, DNA y RNA. Sirven como energía y como reservas. Son convertidas a glucosas. Hay una conversión en glucosa.
Por ejemplo, los disacáridos, una de las más importantes son sacarosa, maltosa y lactosa. Los componentes de estos azúcares van a ser la glucosa más glucosa y galactosa más glucosa para la lactosa. La función principal de estos disacáridos son de energía. Y algunos polisacáridos que son más complejos y que sirven como estructuras en algunos seres vivos como las plantas son, por ejemplo, el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los componentes de estos polisacáridos son alfa de glucosa y beta de glucosa. Estos nos van a servir como reserva energética vegetal, reserva energética animal y fibra dietética no digerible, como la celulosa. Bueno, habíamos comentado también en la clase pasada que el gliceraldehído va a ser la aldosa más simple. Este gliceraldehído va a estar formado por 3 átomos de carbono. El primero contiene el grupo aldehído y el segundo tiene unido un hidrógeno y un grupo hidroxilo, mientras que el tercero va a poseer 2 hidrógenos y un hidroxilo. De los 3 carbonos, el segundo carbono posee los 4 sustituyentes distintos y por esa característica recibe el nombre de carbono asimétrico o quiral. Este hecho hace que en el gliceraldehído existan 2 tipos de estructuras espaciales que se van a diferenciar por cierta propiedad física, que es la actividad óptica. Esta propiedad física es la que nos va a decir si es un D-gliceraldehído o un L-gliceraldehído. El gliceraldehído va a tener el hidroxilo en el carbono 2 hacia la derecha. Y el L-gliceraldehído va a tener el hidroxilo en el carbono 2 hacia la izquierda. Aquí tenemos el ejemplo. Este cuadrito creo que va en esta posición, ¿no? Pero a este tipo de proyecciones se les llama proyecciones de Fisher. Aquí podemos ver en la figura 3 la estructura espacial del gliceraldehído. Estas proyecciones se les llama proyecciones de Fisher. Podemos ver que como el OH, lo tenemos a la derecha. Todo va a ser en el carbono 2. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En el carbono 2. La colocación del hidroxilo nos va a decir si es una D-gliceraldehído o un L-gliceraldehído. ¿Ok? Si está a la derecha, le vamos a poner D-gliceraldehído. Si está a la izquierda, le vamos a poner L-gliceraldehído. A esto se les llama proyecciones de Fisher. Y acá cuando tenemos una perspectiva diferente o es una forma de verlo de arriba hacia abajo, como que si estuviéramos viendo del techo hacia la cama,
por decirlo así, o del techo de una casa hacia la segunda planta, se les llama, se grafica como esto. Cuando vemos una molécula de arriba hacia abajo, siempre utilizamos estas rayitas diagonales. Perdón, estas rayitas. Bueno, depende cómo lo dibujen, ¿no? Hay algunas que son diagonales. En estas, por ejemplo, las dibujamos así. ¿Sí ven? Esto es la aplicación que estamos viendo en la figura 3. Dependiendo de la colocación del hidroxilo, vamos a poder decir si es D-gliceraldehído o L-gliceraldehído, ¿ok? A esto se le llama proyecciones de Fischer, la forma estructural en la que estamos viendo la actividad óptica, ¿no? Este párrafo se grafica en esta figura. Las moléculas que aún teniendo la misma composición química tienen diferentes propiedades se denominan isómeros. A estos isómeros, que se diferencian por la disposición espacial de los grupos sustituyentes de un centro quiral, se les conoce como el nombre de isómeros ópticos o estereoisómeros. Esto es pregunta de examen, ¿sale? ¿Qué es un isómero? O ya sea que son estereoisómeros. Dichos isómeros ópticos presentan una propiedad física denominada actividad óptica. La actividad óptica va a ser la capacidad que tienen las moléculas quirales en disolución de desviar el plano de la luz. Si lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj, se designan con el símbolo positivo. Y si lo hacen en sentido contrario, se van a designar negativas. Así, el enantiómero D del gliceraldehído es positivo, lo que vemos acá. Positivo, porque el OH va a ir clac, 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 como las manecillas de reloj, va a ir a la derecha. La actividad óptica. ¿Ok? Y el L va a ser negativo, que va a ser este. ¿No? A lo contrario. Cuando los isómeros ópticos son imágenes espectaculares, no superponibles, se van a denominar enantiómeros. Aquí ya estamos manejando isómeros ópticos o estereoisómeros y estamos manejando enantiómeros. Cuando los isómeros ópticos son imágenes especulares no superponibles, se denominan enantiómeros, como en el caso del D y L del gliceraldehído. Aquellos isómeros ópticos que se diferencian solo en la configuración de uno de sus carbonos quirales se denominan epímeros. El resto de isómeros ópticos que no son enantiómeros ni epímeros se denominan diastereómeros. Diastereómeros. Aquí podemos ver la figura 4, que es un enantiómero del gliceraldehído. ¿Qué quiere decir? Que no son superponibles, que siempre se van a ver por separado, ¿no? Este es el ejemplo del espejo.
para ver que no hay, que no, o sea, si tú le pones el espejo, no se van a ver uno sobre otro, ¿no? Eso es lo que quiere decir superponibles, uno sobre otro. Si tú le pones el espejo, ya ves cómo se ve la estructura, esto que está acá, lo ves acá. Nunca vas a ver este acá, ¿no? Es como si hiciéramos un círculo acá, acá. Quiere decir que no son superponibles, que si tú pones el espejo, la estructura se va a ver de forma espacial, se va a ver así, bueno, por decirlo así, ¿no? Espaciada. Este esqueleto lo vemos acá, estos enlaces, ¿no? El carbono con sus enlaces, esto. Eso quiere decir que son formas espaciales. Acá logramos ver el enlace, ¿no? Todo el esqueleto se forma a ver de la molécula, se puede ver de la molécula, ¿no? Dice, imágenes especulares no superponibles de la molécula de gliceraldehído. ¿Si alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, algunos monosacáridos se van a clasificar en la serie D o en la serie L, de acuerdo con la figuración del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Así, si dicho carbono posee la misma configuración que el carbono quiral del D-gliceraldehído, va a pertenecer a la serie D. En la figura 5 se recogen las aldosas de la serie D. Como se observa, podemos construirlas adicionando unidades de hidrógeno, carbono OH o de OH, carbono, hidrógeno, inmediatamente por debajo del carbono carbonílico. Acá podemos ver, ese es el D-gliceraldehído de 3 carbonos. El la de eritrosa, la triosa de 4 carbonos. ¿Alguien me puede decir por qué es D y D? Esta es D ribosa, arabinosa, gilosa, lixosa. ¿Por qué llevan el nombre D? De tu lado derecho, ¿no? Excelente. Y acá igual, tenemos el OH del lado derecho, por eso todas son D, son derechas, ¿no? Estas son las D aldosas. Fórmulas de todas las aldosas pertenecientes a la serie D hasta los monosacáridos de 6 átomos de carbono. D-galactosa, que es la que más se menciona, D-galactosa, D-manosa, D-glucosa. Todas las aldosas pertenecientes a la serie D. Todas estas van a ser D-galactosa, D-idosa, porque el grupo OH está del lado derecho. ¿Alguna duda sobre esto? Es la forma en que vamos a encontrar el OH en en las estructuras, ¿cómo les podríamos decir? Estas estructuras, la forma en que vamos a encontrar el OH. Como si en la fórmula condensada lo desplegáramos en este tipo de estructuras.
¿Tienen alguna duda sobre esto? Es nada más ver la colocación del OH en la estructura y ver si es derecha o es izquierda. Si es derecha es D-gliceraldehído, si es izquierda es L-gliceraldehído. A este tipo de estructuras se les llama isómeros. ¿Por qué se les llama isómeros? Tienen la misma composición química, pero diferentes propiedades. Tienen la misma... estos son isómeros, los isómeros del gliceraldehído. Tienen la misma composición química, pero tienen una diferencia, tienen diferentes propiedades. Una de las diferentes propiedades es que una propiedad física es la actividad óptica. ¿Y cómo vamos a saber la diferencia de la actividad óptica? En la colocación del hidroxilo, el OH. Entonces, ¿qué es un isómero? Un isómero es una molécula que tiene la misma composición química que otra. Estas son moléculas diferentes. Este es un D-gliceraldehído y este es un L-gliceraldehído. Estas son diferentes moléculas. Entonces, ¿son isómeros? Sí, son isómeros. ¿Pero por qué son isómeros? Porque son moléculas que teniendo la misma composición química, a ver, vamos a copiar vamos a copiar acá. Porque son moléculas que teniendo la misma composición química, tienen diferentes propiedades y se llaman isómeros. ¿Por qué tienen diferentes propiedades físicas? Por ejemplo, porque esto lo podemos ver. Por la colocación del OH. ¿Okay? Por la colocación del OH tienen diferentes propiedades físicas. ¿Por qué? Por la actividad óptica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un hidroxilo lo tiene hacia la derecha y el otro hidroxilo lo tiene hacia la izquierda. El gliceraldehído es la molécula que tiene dos diferentes tipos de estructuras espaciales, ¿no? Por ejemplo, es como, por decir esto, ¿no? Es lo que vemos acá. Esto que vemos acá es esta proyección, esta perspectiva. Esto que vemos así es como si estuviéramos viendo esto. Esto, como no lo podemos dibujar en una estructura, este tipo de figura, por decirlo así, para que me entiendan, ese tipo de figura lo expresamos así, con estas líneas, estas. Esto, más grande, luego más chiquito, más chiquito, más chiquito, hacerlo casi un punto. Esto. Quiere decir que es una estructura espacial, ¿no? Esto es esto. Esto. ¿Ok? Entonces, nuestra proyección de Fisher es esta proyección, esta estructura, ¿no? Entonces, estos son isómeros de estas moléculas, ¿ok? El gliceraldehído, en la molécula de gliceraldehído es isómero. ¿Qué quiere decir que es isómero? Que tiene D y que tiene L. Que el grupo OH lo tiene tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Ok? Y su proyección es esta. Esto que vemos acá es esto. También. Este OH, este OH. Este OH, este OH. Este OH con este OH. O sea, quiere decir que si nosotros le pusiéramos un espejo
lo vemos del lado derecho y lo vemos del lado izquierdo, que no son superponibles. Y seguimos viendo todos los enlaces posibles. Un enlace, un enlace, un enlace y un enlace. 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Imágenes especulares no superponibles de la molécula de gliceraldehído. ¿Ok? Entonces, a estos isómeros que se van a diferenciar por la disposición espacial de sus grupos sustituyentes, se les va a llamar isómeros ópticos, porque está en la izquierda y en la derecha. Isómeros ópticos o estereoisómeros, positivo y negativo. Ahora, los estereoisómeros, que no son superponibles, se les llama enantiómeros. Estos son isómeros, pero también son enantiómeros. D-gliceraldehído es el enantiómero de L-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, perdón, es el enantiómero de D-gliceraldehído. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna duda sobre esto? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? Es que como que se cortó. Bueno, las moléculas que tienen la misma composición química, por ejemplo, el gliceraldehído, tiene un COH, tiene un COH, tiene un hidrógeno, tiene un hidrógeno, tiene un OH, tiene un OH, tiene un CH2, OH, tiene un CH2, OH. Tienen la misma composición química este y este. Entonces, las moléculas que aún teniendo la misma composición química tienen diferentes propiedades, se denominan isómeros. Acá nos dice que el gliceraldehído, el gliceraldehído es la aldosa más simple. Está formado por 3 carbonos. El primero contiene el grupo aldehído. El segundo tiene unido el hidrógeno y un grupo hidroxilo. Tiene el grupo aldehído, tiene el hidrógeno y el hidroxilo. Mientras que el tercero posee 2 hidrógenos y un hidroxilo. 2 hidrógenos y un hidroxilo. 2 hidrógenos y un hidroxilo. ¿Ok? De los 3 carbonos, el segundo posee los 4 sustituyentes distintos. El segundo contiene los 4 sustituyentes distintos. 1, 2, 3 y 4. El segundo carbono posee los 4 sustituyentes distintos y por esta característica recibe el nombre de carbono asimétrico o quiral. Es pregunta de examen. El segundo carbono posee los 4 sustituyentes distintos. ¿Qué quiere decir? ¿Que es el carbono asimétrico o es el carbono quiral? Este hecho hace que el gliceraldehído tenga 2 estructuras diferentes espaciales, que va a ser este. Esta estructura es la misma que esta. Ah, pero aquí el OH lo tiene a la derecha y el OH lo tiene a la izquierda. Ah, entonces estos son isómeros, se les llama isómeros, porque el OH lo tiene a la derecha. Entonces, ¿cómo se va a llamar? D-gliceraldehído. Y si tiene el OH, que es el hidroxilo, el grupo hidroxilo, lo tiene a la izquierda, se le llama L-gliceraldehído. ¿No? Estos son isómeros, ¿ok? Isómeros. Pero dice, a estos isómeros que se van a diferenciar por la disposición espacial de los grupos sustituyentes de un centro quiral, se supone que este carbono ya leímos que es el carbono quiral, porque tiene los 4 sustituyentes.
estos, 1, 2, 3 y 4, que son los mismos que tenemos acá, que son los mismos que tenemos acá, pero estos los tiene juntos, tiene todos. Entonces es el carbono asimétrico o el carbono quiral. A estos isómeros que se diferencian por la disposición espacial de sus grupos sustituyentes de un centro quiral, estos, se les conoce como isómeros ópticos o estereoisómeros. Estos son isómeros, pero porque tenemos el OH del lado derecho y el OH del lado izquierdo, se les llama isómeros ópticos o estereoisómeros, que son estos dos. Y este tipo de estructuras se les llama proyecciones de Fischer. Cuando ustedes vean así, se va a llamar proyecciones de Fischer, ¿ok? Y estas que tengan las rayitas así, diagonales así, estas rayitas, ya no es una línea, ¿no? Ya son rayitas así, acostadas y un triángulo. Un triángulo coloreado, ¿no? Un triángulo que no esté vacío, que esté lleno, ¿no? Color negro. A eso se les llama la perspectiva de la molécula. Si, por ejemplo, les ponen, les colocan en un examen y te van a decir, ay, Dios. Sí, te van a decir, ¿cuál de estas dos imágenes son las estructuras de Fischer y cuáles son la perspectiva de la molécula? ¿Cuáles son las proyecciones de Fischer? Estas. ¿Y cuáles son en modo perspectiva? Estas. ¿Por qué? Porque esto es diferente, ¿no? Los enlaces, en cómo dibujan o representan los enlaces. Acá. Perspectiva de la molécula de gliceraldehído. Y estas son proyecciones de Fischer. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí. Eso es cuestión de que lo estudien, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver un video que nos... para que nos desaburramos un poquito. Me dicen si se escucha y si se ve, por favor. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, ¿Miran y escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Se escucha colgado. Sí, creo que es el internet, pero pueden encontrar lo que casi de podamos manera escuchar, exclusiva ¿sale? Por favor. el alimento de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera exclusiva en el alimento de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica, junto con las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales del ser humano. Los podemos encontrar en una innumerable cantidad y hay variedad de alimentos y cumplen un rol muy importante en el metabolismo. Por eso deben tener una muy importante presencia en nuestra alimentación diaria. En una alimentación variada y equilibrada se deben de ingerir aproximadamente unos 300 gramos al día de carbohidratos provenientes de frutas y verduras, que también nos aportan vitaminas, minerales y abundante cantidad de fibras vegetales.
Otros 50 a 100 gramos diarios de carbohidratos deben de provenir de cereales y sus derivados. Siempre debemos de preferir a todos aquellos cereales que conservan su corteza. Los integrales, por ejemplo. Los mismos son ricos en vitaminas del complejo B, minerales y proteínas del origen vegetal, como la fibra. La fibra debe de estar siempre presente, en una cantidad de 30 gramos diarios, para así prevenir enfermedades y trastornos de pesos como la obesidad. En todas las dietas, las frutas y verduras son de gran ayuda, ya que aportan abundante cantidad de nutrientes sin demasiadas calorías. Para una dieta balanceada, es importante conocer la clasificación de los carbohidratos. Los simples son los monosacáridos, entre los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Con estos azúcares sencillos se debe tener cuidado, ya que tienen atractivo sabor y el organismo los absorbe rápidamente. Su absorción induce a que nuestro organismo secrete la hormona insulina, que estimula el apetito y favorece los depósitos de grasa. Ejemplos: el azúcar, la miel, el jarabe de arce, mermeladas, jaleas y golosinas. Algo para tener en cuenta es que los productos industriales elaborados a base de azúcares refinados es que tienen un alto aporte calórico y bajo valor nutritivo, por lo que su consumo debe ser moderado. Carbohidratos complejos son los polisacáridos, formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran los vegetales como el almidón, presente en tubérculos como la patata, y también existen en los músculos e hígado de los animales. El organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos poco a poco. Por eso son de lenta absorción. Se los encuentran en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena. Nuestro país se encuentra posicionado en el segundo lugar con mayor grado de obesidad en el mundo, solamente después de Estados Unidos. Los carbohidratos se encuentran involucrados en el sobrepeso. El sobrepeso es el resultado de un desequilibrio energético que se produce cuando hay una ingestión calórica excesiva en relación con el gasto de energía del sujeto. Al ingerir más energía de la necesaria, esta se almacena en forma de grasa. El primer paso es reducir el consumo total de calorías al día. Por esta razón, es importante mantener un control sobre el número de carbohidratos ingeridos al día, así como mantener tu cuerpo ejercitado. En este video que sigue vamos a ver la estereoquímica de las estructuras, ¿no? Lo que les dije del D y L gliceraldehído, ¿sale? Es el estudio de la regla espacial. Vamos a verlo desde el principio. En este video vamos a hablar sobre los carbohidratos, sobre todo su estructura. Pero empecemos primero diciendo qué son los carbohidratos. De manera tradicional se asociaban a los carbohidratos con esta fórmula química, donde estaban formados por carbono, por eso son carbo, e hidratos por el agua. Sin embargo, se ha encontrado que hay otros compuestos que no son carbohidratos que también tienen la misma fórmula. Por lo tanto, la definición actual es que es un compuesto aldehídico o cetónico polihidroxilado o compuestos que al hidrolizarse lo producen. Veamos ejemplos de estos carbohidratos. Aldehídico, recuerda que un aldehído tiene el grupo funcional carbonilo en el carbono número 1. Y cetónico tiene el grupo funcional carbonilo en el carbono en medio de la cadena, pero para el caso de los carbohidratos lo vamos a tener en el número 2. Y polihidroxilado se refiere a los grupos OH y como puedes ver, tienen varios. A eso se refiere el poli. Vamos a ver ahora cómo se clasifica. Por el número de unidades de azúcar, tenemos que los monosacáridos son un azúcar, los disacáridos son 2 azúcares, los oligosacáridos son moléculas de 3 a 10 azúcares y los polisacáridos son cadenas donde tienen más de 10 unidades de azúcar.
Con respecto a la localización del carbonilo, si lo encontramos en el número 1, es decir, un aldehído, se les llama aldosas. Y del número 2, una cetona, se les llama cetosas. De acuerdo al tamaño de la cadena de carbonos, también para los monosacáridos, en el caso de las aldosas, tenemos el más sencillo, que es de 3 carbonos, que se llama triosa, el de 4 tetrosa, el de 5 pentosa y el de 6 hexosa. Como puedes ver, todos tienen su grupo funcional en el carbono número 1. En el caso de las hexosas, triulosa para 3 carbonos, tetrulosa para 4 carbonos, pentulosa para 5 carbonos y hexulosa para 6 carbonos. Y nuevamente, el grupo funcional carbonilo está en el segundo carbono. Te invito ahora a poner pausa a tu video y que relaciones las figuras con cada uno de estos nombres. ¿Qué debiste haber hecho? Bueno, pudiste haber empezado primero numerando las cadenas para identificar cuáles eran de 5, refiriéndose al pentulosa o pentosa, y cuáles eran de 4 para ser tetrosa o tetrulosa. Lo siguiente que pudiste haber hecho es identificar los grupos funcionales. Si estaba en el número 1, hablábamos de una aldosa, y si estaba en el número 2, hablábamos de una cetosa. Por lo tanto, la pentulosa es esta cadena de 5 con el carbono con el grupo funcional en el número 2. La pentosa, esta cadena de 5 con el grupo funcional en el número 1. Tetrosa, cadena de 4 con el grupo funcional en el número 1. Y tetrulosa, cadena de 4 con el grupo funcional número 2. Ahora hablemos de los estereoisómeros en el caso de los monosacáridos. ¿Qué es la estereoquímica? Es el estudio del arreglo espacial de las moléculas, es decir, en eso tenemos a los isómeros. Los isómeros, recuerdan que son moléculas compuestos que tienen la misma cantidad de elementos, pero que están distribuidas de forma diferente. En este caso, hablaremos de los enantiómeros, que son los que suceden en los carbohidratos. Es un par de estereoisómeros que tienen el mismo molde y el mismo tipo de enlace, pero tienen diferente arreglo espacial, por lo tanto tienen diferentes propiedades y se clasifican como D y L. Es como tu mano derecha y tu mano izquierda. Como puedes ver, ambas están con la misma forma, pero si pones una sobre la otra, no están en la misma forma. Sin embargo, si las volteas, puedes hacer que sean similares, como si estuvieran en un espejo. Entonces, las moléculas tienen esta visión también como si fuera mano derecha, mano izquierda, o se estuvieran viendo en un espejo. Para ello, es importante que identifiquemos qué es un carbono quiral. Un carbono quiral se le llama así a aquel carbono que tiene 4 enlaces con moléculas diferentes. Como puedes ver, este carbono está unido a un OH, a un grupo carbonilo, a otro OH, con carbono, aquí faltó, perdón, el carbono, y aquí tiene un hidrógeno. Entonces, como puedes ver, los 4 son diferentes. De esta manera, al ser 4 moléculas diferentes, le permite que este carbono pueda girar. En el caso de los carbohidratos, estos que están marcados en asteriscos son los carbonos quirales. El primero tiene para tener un doble enlace con el oxígeno, entonces ahí está repitiendo un enlace con el mismo elemento. Y el último tiene 2 enlaces con el hidrógeno, por lo que nuevamente repito. Así que solamente estos son carbonos quirales. Ahora bien, para definir si es D o si es L, se maneja el último carbono quiral, que en estos casos es el número 4. Aquí, por ejemplo, en el caso de la xilosa, vemos que el grupo hidroxilo está hacia la derecha, por lo que se le llama D-xilosa. Y en el caso de este otro carbohidrato, lo tiene hacia la izquierda, por lo que se le llama L-ciclosa. Igual aquí tenemos a la areninosa. Nuevamente vemos hacia la izquierda es L y hacia la derecha es D. Ahora bien, también estos elementos pueden tener la capacidad de hacer girar la luz hacia la derecha o hacia la izquierda. A eso se le llama dextrorotatorio o levogiratorio. Si gira hacia la derecha, se le pone un símbolo de más, además de la D o de la L. Y si tiene un símbolo, y si gira hacia la izquierda, se le pone un símbolo de menos. Normalmente, los isómeros L son levogiratorios y los isómeros D son dextrogiratorios, pero no siempre
tienen esta propiedad. Esta propiedad, ¿cómo se mide? En laboratorio a través de un polarímetro. Un polarímetro, recuerda que la luz llega en todas las direcciones. Un polarímetro es como un filtro que permite que la luz viaje en un solo eje. Entonces, en esta posición se pone el carbohidrato y al chocar con la molécula hace que la luz se desvíe o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es ahí donde se le pone si es negativo o si es positivo. Esto, la aplicación pudiéramos verla en la miel. Recuerda que la miel está formada, la miel está formada de sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que normalmente conocemos y esta es dextrogiratoria. Pero cuando se hidroliza cambia a levogiratoria y se convierte en azúcar invertido. Esto es debido a las enzimas que se encuentran dentro de las abejas y se llama azúcar invertido precisamente porque se invierte el sentido de la luz. De girar hacia la derecha, ahora gira hacia la izquierda y es más dulce y su consistencia cambia. Esta es líquida y viscosa. Bien, ahora hablemos sobre los modelos de Howard y Fitch, que tienen que ver con la estructura lineal, que es la que hemos estado viendo hasta el momento. Esta se le llama Fischer, y Howard, que es la estructura cíclica. ¿Qué es lo que sucede? Los carbohidratos, sobre todo los de cadena larga, tienden a doblarse debido a que el grupo carbonilo es muy reactivo con el grupo hidroxilo, y estos se unen para formar ya sea una molécula un ciclo en forma de pentágono que se llama furanosa, o en forma de hexágono que se llama piranosa. Aquí en este video puedes ver cómo la molécula se va doblando poco a poco hasta que quedan uno frente al otro y se forma la unión con el oxígeno. Aquí nuevamente vamos a ver cómo sucede. Entonces, el que está anaranjado, el grupo hidroxilo, interactúa con el que está en amarillo, el grupo carbonilo, de tal manera que se rompe el doble enlace y queda el oxígeno en medio. Y este que está aquí en amarillo se queda como en forma de OH. Ahora puedes ver que los que estaban hacia la derecha quedan en la parte de abajo, los que estaban hacia la izquierda quedan en la parte de arriba. También en este tipo de ciclos se presentan isomerías. Las isomerías que vamos a encontrar son alfa o son beta y tienen que ver con el carbono numérico, que sería el primer carbono y el último. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, si estos dos se encuentran en diferente posición, van a ser alfa. ¿A qué me refiero a posición? Este está abajo y este está arriba. Y veamos este caso ahora. Este está abajo y este está arriba. Son alfa. Y cuando están en la misma posición, tenemos beta. Arriba están los dos, abajo están los dos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos alfa de glucopiranosa. El alfa, podemos ver que el amarillo está abajo y el rosa está arriba. Y beta de glucopiranosa, ya que el amarillo está arriba y también el rosa está arriba. Son beta. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio y te invito nuevamente a que pongas pausa en este video y que los relaciones. Haz el intento. Bien, ¿cómo pudiste haber empezado? Primero hay que identificar cuáles son hexágonos y cuáles son pentágonos. Los que están en verde, como puedes ver, son figuras hexagonales, por lo tanto se tratan de piranosas. Hay que ver ahora cuál es alfa y cuál es beta. Y las que están en color azul son pentágonos, por lo tanto hablamos de furanosas. Bien, empecemos con piranosas. El beta, recuerda que muy bien, los que están en amarillo son los que vamos a identificar la posición. Así que el beta es los dos están en la misma posición, por lo tanto, este corresponde a un beta piranosa. Nuevamente el hexagonal, uno arriba y otro abajo, hablamos de alfa piranosa. Luego tenemos alfa furanosa, también uno arriba y otro abajo, y beta furanosa, los dos en la parte de arriba. Muy bien, hasta aquí terminamos entonces con la estructura de los carbohidratos. Te invito más adelante a ver ahora sobre los diferentes carbohidratos y sus aplicaciones en la naturaleza. Esta chava está igual que yo. Va a tener frío.
Más o menos ya estamos de acuerdo con los isómeros. Está un poquito más completa la información. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, dentro de esta unidad vamos a ver también lo que son algunos conceptos por separado de los carbohidratos, como son las cetosas. En las cetosas, el grupo carbonilo ocupa la segunda posición en la cadena carbonada, como lo como lo vimos en el video. La cetosa más pequeña es la dihidroxiacetona. Lo primero que salta a la vista es que esta cetosa carece de carbono quiral. Luego, a diferencia de las aldosas, solo existe una cetotriosa y carece de actividad óptica. De ella se continúa la familia con la eritrulosa, la cual sí posee enantiómeros D y L, ya que el carbono 3 es el carbono quiral, porque posee sus 4 sustituyentes distintos. Esto es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es el carbono quiral? Que ya lo habíamos colocado aquí arriba. ¿Ya copiaron que es pregunta de examen? Entonces, la figura 6 muestra las cetosas de la serie D. Existe una cetotriosa, dos cetotetrosas, cuatro cetopentosas y 8 cetohexosas. De todas ellas, la cetosa más común es la D-fructosa, cuyo nombre se le asignó antes de conocer su estructura. El resto de las cetosas se aislaron o se sintetizaron a partir de las aldosas y se denominan basándose en el nombre de su aldosa de origen. O sea que las aldosas van a ser las precursoras de las cetosas por la ubicación del carbono quiral. ¿Okay? Así, la D-fructosa debería llamarse D-arabinoexulosa, ya que posee el esqueleto base de la D-arabinosa. Aquí podemos ver las D-cetosas, que todas son D, podemos ver que todas son D, porque lo H gira de acuerdo a las manecillas del reloj, que son del lado derecho. Aquí tenemos todas las D cetosas. Estas figuras son para que sepamos cuáles son las cetosas, ¿no? Dihidroxiacetona, D-eritrulosa, D-ribulosa, D-gilosa, gilulosa. Aquí vemos los carbonos quirales, carbono quiral. Algunos monosacáridos, como dijo el video,
tienden a hacer, tienden a tener reacciones de exciclación, lo que nos hace tener fórmulas o estructuras cíclicas. Como lo mencionó la persona en el video que vimos, permítanme. Entonces, la presencia de 5 o de 6 carbonos en la cadena va a proporcionar a estos compuestos la posibilidad de formar estructuras de anillo muy estables mediante la formación de un enlace hemiacetal interno. En el caso de las aldosas, o un hemicetal o hemiacetal interno si son cetosas. La formación de la estructura cíclica se produce de la misma manera que los alcoholes reaccionan con los grupos carbonilo de aldehídos o las cetonas. Aquí podemos ver las reacciones. El aldehído va a reaccionar con el alcohol para formar un hemiacetal, para reaccionar y quedar en forma de acetal más agua. ¿Okay? Quitamos el agua para que se forme del hemiacetal, formemos el acetal. De la acetona más alcohol, de la acetona más alcohol, tenemos un hemicetal. Hemicetal. Quitamos el agua para formar un cetal. Esta es una formación de estructuras cíclicas de los monosacáridos. Estas estructuras ya están establecidas. ¿Okay? Si nos dan un aldehído con un alcohol, vamos a tener un hemiacetal. Si nos dan una acetona con un alcohol, vamos a tener un hemicetal. Hemiacetal si es aldehído. Aldehído, alcohol, hemiacetal. Si eliminamos el agua, queda como acetal más agua. Si nos dan una acetona y nos dan un alcohol, vamos a obtener un hemicetal. Si nosotros eliminamos el agua en otra reacción, vamos a tener un cetal más agua. Entonces, esta va a ser una formación de estructuras cíclicas de los monosacáridos. Se producen por la formación de hemiacetales y hemicetales. Reacciones intramoleculares de un hidroxilo con un grupo carbonilo de la propia aldosa o cetosa respectivamente. Entonces, aquí dice, mediante la formación de un enlace hemiacetal interno, en el caso de las aldosas, y de un hemicetal interno si son cetosas. El grupo hidroxilo de un monosacárido puede reaccionar con su correspondiente grupo carbonilo, ya sea una aldosa o una cetosa, para dar lugar a hemiacetales o hemicetales cíclicos. Este tipo de procesos se pueden representar mediante las fórmulas de proyección de Hallward. Las proyecciones derivadas de aldosas de 6 carbonos dan lugar a anillos derivados de pirano, y las derivadas de cetosas de 6 carbonos van a originar anillos derivados de furanos. Aquí podemos ver en esta figura que nosotros podemos formar estructuras cíclicas dependiendo el número de carbono que tengamos. A partir de 5 a 6 carbonos, nosotros podemos formar ya estructuras cíclicas. ¿Mediante qué reacciones? Mediante reacciones de ciclación en el caso de los monosacáridos.
Si tenemos, dependiendo, una aldosa o una cetosa con alcohol, vamos a tener aldosas, un hemiacetal. Si es cetosas, un hemicetal. ¿Ok? Acá podemos ver, estas son ya, a estas se les llama proyecciones de Howard. A estas se les llama proyecciones de Fisher. No se olviden, proyecciones de Fisher. ¿Ok? Es una estructura paralela. Por ejemplo, ¿no? Donde están los carbonos acostados, por decirlo así, así me decía una maestra. Y estos son donde están los carbonos de forma cíclica, ya son estructuras de Howard, ¿ok? En el examen yo les puedo poner las proyecciones de Fisher aquí y estas, estructuras cíclicas. Y yo les voy a poner, ¿qué estructura es esta? Fisher, Howard o otras estructura espacial o otras, ¿no? ABCD. Y aquí ABCD. Entonces ustedes me van a poner, estas son estructuras de proyección de Howard, ¿ok? Y las otras son proyecciones de Fisher. De acuerdo al azúcar que nosotros estemos trabajando, vamos a tener piranos o furanos, si son aldosas o son cetosas. Aquí podemos ver la formación de estructuras cíclicas de los monosacáridos. Las aldohexosas generan anillos de pirano y las cetohexosas anillos de furano. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Chicos, No, profe, por el momento no. son aldosas. ¿Por qué son aldosas y son cetosas? Por la colocación de los grupos sustituyentes. ¿Ok? Son diferentes. Y ya vieron cómo dibujan las estructuras cíclicas. Aquí le dibujan más grueso. ¿No? Esto no lo puedo subrayar, pero esto va a ser pregunta de examen también. Puede ser pregunta de examen. Le vamos a poner un círculo rojo para que... Yo me acuerdo que es pregunta de examen. Las aldohexosas generan anillos de ABCD, pirano, y las cetohexosas, anillos de ABCD, furano, ¿ok? Así, por ejemplo, la D-glucosa se cicla por reacción del hidróxido del carbono 5 con el grupo carbonilo del aldehído, dando lugar a un anillo hexagonal de piranosa por similitud con el anillo de pirano. Acá podemos ver la ciclación de la molécula de glucosa. La glucosa se cicla en un anillo de piranosa. ¿Okay? Esa es una estructura de Fisher y terminamos con estructuras de Howard. ¿Ok? Esto ¿sí se dan cuenta cómo cambia? Acá ya es de glucosa, aquí ya es beta de glucopiranosa, porque ya es una estructura cíclica. Acá se está llevando a cabo una mutarrotación. Esta mutarrotación se da en azúcares, ¿ok? En carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que cambia la forma en que está el OH. ¿Vamos bien?
que no me acuerdo si está grabando. Bueno, entonces, un aspecto importante de este proceso es que al formarse el correspondiente hemiacetal, el carbono 1 de la glucosa, que no va a ser quiral, se va a transformar en un carbono quiral con 4 sustituyentes distintos. Este nuevo carbono quiral recibe el nombre de carbono anomérico y da lugar a dos estructuras denominadas anómeros. Uno con el grupo hidroxilo del carbono 1 por debajo del anillo, el número alfa, y el otro con el grupo hidroxilo por encima del anillo, que es el anómero beta. Así, por ciclación de la D-glucosa obtenemos los hemiacetales. Alfa D glucopiranosa y beta D glucopiranosa. Uno es anómero beta y el otro es anómero alfa, por la colocación del grupo hidroxilo. Toda la culpa lo tienen los grupos hidroxilo, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Esto es esto, en forma cíclica. Después de que el carbono quiral esté en diferente posición, acá el carbono quiral ya es el carbono 1. Y lo mismo va para la de fructosa. Se cicla por reacción del hidróxido del carbono 5 con el carbonilo que ocupa la posición 2, dando lugar a un anillo de furanosa, con dos anómeros. Uno sería alfa de fructofuranosa y la otra beta de fructofuranosa, ¿okay? Dependiendo de la colocación del OH, alfa o beta. Alfa si está abajo del anillo, beta si está arriba del anillo, como esta. Beta de fructofuranosa si está arriba del anillo. ¿Ok? Y aquí estamos retomando lo que son las representaciones estructurales. La representación de Fischer el ejemplo más representativo va a ser el gliceraldehído. D-gliceraldehído con L-gliceraldehído. Estas son las proyecciones de Fischer cuando son isómeros. ¿Okay? Y las fórmulas de perspectiva, ¿no? Que ya tienen la forma en que se dibujan los enlaces es diferente. ¿Ok? Esto y esto. Y las proyecciones de Howard, que ya son estructuras cíclicas. Y la nueva, que es fórmulas de conformación, que ya son formas tridimensionales. Aquí nos menciona que los monosacáridos adoptan conformaciones espacial de silla o de nave. Por ejemplo, la alfa de glucopiranosa. Estas representaciones son importantes porque son las formas en las que los azúcares, los monosacáridos, los carbohidratos, como los monosacáridos, optan las estructuras de acuerdo al carbono quiral, de acuerdo al movimiento del OH. Aquí la culpa lo tiene el OH. La culpa la tiene el OH. Todos los carbonos están acostados. Viene el OH y se empieza a enroscar. Empieza a ser ya la formación cíclica. ¿Ok? Y esta, en las fórmulas de conformación, ya viene en forma tridimensional. ¿Ok? Aquí nos colocan el eje
Es una forma tridimensional, ¿no? Lo que les comentaba es esto. Hay 3 tipos de representaciones, yo los voy a poner en el examen. ¿Qué tipo de representación es esta? ¿Qué tipo de representación es esta? Y esta. A, B, C. De Fisher, de Howard o de conformación. Y ya ustedes me van a subrayar, ¿ok? Esta es pregunta de examen, tipos de representaciones. Este es cuando hablamos de isómeros. Este es cuando hablamos de aldosas y cetosas, cuando hay un hemiacetal para cetosas. Y esta es la colocación de alfa y beta del OH, arriba o abajo del anillo. Como lo vemos aquí. Arriba y abajo del anillo. Abajo del anillo es alfa D y arriba del anillo es beta D. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Esto es nada más, es cuestión de que lo lean, lo aprendan y lo hagan en el cuaderno para que más o menos sepamos de lo que estamos hablando. En la próxima clase ya vamos a ver lo que es la motorrotación, algunas características, ya vimos los isómeros, los anómeros, algunos isómeros, cuáles son los enantiómeros, las desoxiazúcares, aminoazúcares, que ya son características de los azúcares, de los carbohidratos, y vamos a hacer unos ejercicios. Esta unidad es relativamente sencilla, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre hasta donde vamos viendo? Ya la próxima clase. Por el momento no. Ok, la próxima clase es un poco tedioso, ¿no? Y es un poco teórico, pero vamos a ver ejercicios la próxima clase para que ya empiecen a salir algunas dudas que vayamos teniendo, ¿sale? El examen de la primera unidad de lípidos sí va a ser el viernes, ¿sale? Cualquier cosa de algún problema de conexión o algún problema, esperemos que no salga ni uno, ya les mando un mensaje con Monse y para que nos pongamos de acuerdo. Si alguien, lo voy a poner de 9 a 5 de la tarde más o menos. Si alguien no lo llega a hacer por algún problema, por ejemplo, Alan que tiene consulta médica, me avisan, por favor, de volada, ¿sale? Para que nos vayamos, así como como el semestre pasado, ¿no? Si no me pueden hacerlo ese día, me avisan, o si necesitan otra hora más, lo dejamos hasta las 6, pero me avisan antes, por favor, ¿sale? Esto que estamos viendo es cuestión de talacha, ¿no? ¿Qué son los isómeros? ¿Qué son los enantiómeros? Y dibujen sus estructuras espaciales en el cuaderno y vayan estudiando, ¿sale? Esto es para que más o menos sepan de lo que estamos hablando, ¿sale? Cuando les digan, ay, el gliceraldehído o esta fructosa, la lactosa manosa, esta es un isómero. Ya saben que si es un isómero es D y L, ¿sale? Y esas D y L pueden ser, dependiendo de sus propiedades físicas, pueden ser enantiómeros, ¿sale? Eso es lo que más o menos quiero que entiendan cuando alguien me hable cuestiones de este tipo de características en las moléculas, ¿sale? Voy a pasar lista